Listo, ya debería estar grabando, pero permíteme un momento porque también tengo que darle, ay, perdón, un momento, tenía que darle compartir con sonido. Entonces vamos a pausar la grabación. Bueno, muy bien. Dianita, yo creo que ya puedes activar tu cámara. Salió. Listo. Tranquilo, no se preocupen. Entonces, bueno, buenas tardes, compañeros docentes, Gustavo Gutiérrez, Ana Patricia Páez. Vamos a hablar hoy acerca de los temas de inclusión y de necesidades educativas especiales. ¿A qué nos referimos con estos términos? ¿Cuáles son los retos que ya teníamos en presencialidad, pero también cuáles son los retos que han surgido en la virtualidad y en su propia experiencia de docencia, cómo han podido trascender estas dificultades y digamos qué potenciales encuentran ustedes en la tecnología para, uno, sensibilizar más al docente referente a estas realidades educativas y dos, para pues favorecer el acceso de estudiantes con necesidades educativas especiales o porque digamos, primero empecemos por esto, es difícil determinar cuál es la diferencia entre inclusión y necesidades educativas especiales y por qué ambas se dividen en, digamos, como en órganos diferentes de educación, porque están divididos de este modo. Entonces, no sé, comencemos con esa primera pregunta, con inclusión, con necesidad educativa y entender un poco por qué difieren en términos y no sé a quién quiera comenzar. Podemos comenzar con inclusión, con Gustavo Gutiérrez. Listo, perfecto. Adelante. Pues digamos que cuando hacemos referencia a inclusión, pues desde mi perspectiva y desde toda la parte, digamos, del 14-21, hablamos de una inclusión para todos. O sea, cuando nos pensamos la inclusión, no solo tenemos que pensarnos solo al niño o al joven con discapacidad, sino a todo su entorno. Este entorno incluye familia, incluye maestros, incluye orientadora, incluye directivos, o sea, hablándolo en general. Tenemos que mejorar y creo que al hablar de inclusión debemos empezar a tomar todo el contexto, ¿sí? Porque entonces nos quedamos limitados al niño y eso hace que pues realmente pues se empiece a segregar, ahí empieza digamos la segregación. De ahí cuando hablamos de necesidades educativas especiales, yo siempre me he cuestionado como esa terminología o ese calificativo, digámoslo así, porque digamos, necesidades educativas tenemos todos, ¿sí? Y especiales, pues todos también. O sea, cuando hablamos de una necesidad educativa especial, también tenemos que hablar de algo más que discapacidad, podemos hablar de educación, podemos hablar de interculturalidad, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿sí? Porque digamos que hacer parte de una necesidad educativa especial no solo abarca, digamos, como tal una discapacidad, sino como tal puede ser un contexto, como tal puede ser una situación de vulnerabilidad, bueno, etcétera. Pues digamos que esas son como mis percepciones de estas dos terminologías. De acuerdo. Diana, ¿quieres continuar, sumarnos alguna reflexión a partir de lo que el compañero ha socializado? Claro que sí, pues comparto en gran parte esa percepción de Gustavo. Yo creo que aquí el tema, como en muchos otros términos, en este contexto de la educación y de la inclusión como un fenómeno que ya pues se está de una u otra manera cogiendo como mayor fuerza y pues como bien le decía Gustavo dentro de la 14-21 se pretende de una u otra manera como aclarar muchas cosas que estaban como en el aire y aún siguen. De todas formas, hay todavía muchos vacíos, hay muchas cosas que quedan así como por tener mayor claridad. Pero en cuanto a términos, yo creo que es un tema. Oh, sí, Se cortó. Tranquilo. No, estoy con el teléfono porque en el computador estoy sin sonido, sin micrófono, entonces me entran llamadas y exacto. Bueno, el tema retomando
Es que creo que en este aspecto también caemos en muchos eufemismos, ¿sí? Entonces ponemos términos de moda, las NE o el tema de, pues ahorita en España, hace algunos años ya empiezan a hablar de diversidad funcional, más allá de la discapacidad. Bueno, eso ha tenido pues una connotación dentro de esa línea de tiempo a nivel, pues los académicos han tenido muchos referentes teóricos. Entonces, lo que yo siento es que nos estamos moviendo entre muchos eufemismos, pero en últimas venimos trabajando prácticamente en las mismas necesidades, en los mismos fenómenos, y pues casi que en una misma realidad. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, yo creo que pues hay que de una u otra manera eh, aplaudir este acercamiento que se hace desde la norma, ¿sí? Desde el contexto normativo, eh, desde esta 1421, aunque bien digo, no soy conocedora 100%, pues como los expertos en el tema de inclusión, en esta parte de normatividad, porque hay mucho por ahondar, por estudiar, por trabajar, por interpretar, porque hay muchísimos vacíos que en el derecho quedan ahí, pues como sujetos a la interpretación subjetiva. Pero lo importante aquí es ver dentro del contexto sociocultural que tenemos, que evidentemente, como lo refería Gustavo, hay un tema de necesidades, ¿sí? De necesidades particulares, de necesidades educativas especiales, y no solamente esto pues circula o tiene mucho que ver con el tema de inclusión, son aspectos que van prácticamente de la mano, ¿sí? No pueden ser excluyentes. Entiendo. Entonces, Con lo, con lo que por acaban... un lado, Sí, sí, termina. desde la inclusión, discúlpame, dentro de esas necesidades y dentro de ese mismo modelo inclusivo, nos vamos como por aristas o bueno, como por extremos, por así decirlo, o polos, en donde vemos necesidades particulares desde los chicos que tienen un déficit cognitivo, ¿cierto? O tienen una discapacidad de, pues de cualquier orden, sea sensorial, motor. Y también vemos el otro extremo, la otra arista, que están los chicos con habilidades excepcionales. Entonces, nos obliga a tenerlos en cuenta y a mirar en nuestro modelo qué estrategias y qué metodologías van a dar parte de esas necesidades particulares y especiales que tienen esta población, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema? De la norma, ¿sí? De la curva, que solamente se atiende a la masa, a lo que está en el promedio, pero pues dejamos de lado a esos extremos, o bien los que tienen ese déficit o los que están pues con un nivel de habilidad, pero pues hacen parte de esa curva, de esa pequeña población que se está desconociendo. Entonces aquí la idea, y creo que pues adelantándonos, el reto es empezar a mirar esos extremos de la curva, cómo empezamos a trabajar Ustedes de una acaban de manera. señalar dos cosas muy interesantes, o sea, digamos que en estos diálogos uno siempre recoge las ideas y trata de enlazarlas con la siguiente pregunta, que creo que vamos en muy buen, vamos como en un buen desarrollo. La primera idea es esto de las necesidades educativas especiales y la asunción o presunción de que el sistema educativo recibe estudiantes que no tienen necesidades de aprendizaje, sino que al parecer son estudiantes que tienen la completa habilidad y los que no, pues de alguna manera terminan siendo clasificados dentro de esto, pero digamos que esto en teorías pedagógicas tiene mucho valor, que es una necesidad de aprendizaje, que es una necesidad educativa especial, y como tal vez desde el sistema educativo pensamos que como la absoluta, no sé cómo decirlo, estar íntegramente bien a nivel emocional, cognitivo y todas las cuestiones, fuese como una condición a priori para recibir la educación, como si recibiésemos estudiantes en condiciones perfectas, ¿no? La segunda, que me parece muy interesante, es cómo el término de inclusión abarca, puede abarcar
bueno, eso va para mi segunda pregunta. Les quería preguntar, ¿con qué tipo de población trabajan ustedes? Sí, o sea, inclusión, ¿qué tipo de estudiantes recibe? Y necesidades educativas especiales, ¿qué tipo de estudiantes recibe? Porque en los colegios distritales no se maneja de igual modo, ¿no? Las salas de educación especial tienen una determinada manera, unos determinados profesores, y el profesor de inclusión tiene otra manera diferente de trabajar. El estudiante de inclusión está dentro de las aulas, pero el de necesidades educativas especiales está en otras aulas que se han diseñado para ese propósito. Entonces, es interesante ver cómo el concepto de inclusión se puede ampliar y va muy de la mano con el diálogo del acceso, y es como otras condiciones, tal vez asociadas a la migración, a la pobreza, a las vulnerabilidades, a los efectos nocivos de vivir en un país en conflicto, eh, hasta el género, pueden empezar a entrar en este concepto de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Hay un montón de factores, no solamente los cognitivos, como mencionaba Diana, sino retomando lo que decía Gustavo, como sociales, de clase, contextuales, que permiten tal vez que esto de la inclusión o sea, es un diálogo pendiente, se puede hacer de una manera más amplia. Entonces, a eso, pues digamos que con estas dos reflexiones iríamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, sí, digamos, que iba un poco empezamos a discutir acerca de los conceptos, ya hemos empezado como a replantear muchas ideas. Eh, Ahora vamos a hablar acerca de por qué esta manera dividida de trabajar, qué tipo de población maneja un profesor de inclusión. Estamos hablando en el contexto netamente de la educación distrital, Bogotá y pública, y con qué población trabaja una docente, en este caso Diana, de educaciones de necesidades educativas especiales, y por qué tienen aulas separadas, porque el estudiante de inclusión sí tiene esta oportunidad de ingresar dentro del aula con otros estudiantes diferentes, manejando, claro, un material adaptado a él, pero por qué surge esta división de los términos. Entonces, Gustavo, ¿quisieras comenzar? Listo, pues digamos en mi caso, como docente de apoyo en inclusión, pues valga, empiezo con el término como tal de que nos da la Secretaría de Educación. Eh, Nosotros realmente no tenemos aula, no tenemos aula como tal, manejamos una inclusión casi simultánea en todo el colegio, dependiendo de la cantidad de estudiantes, hay uno o dos educadores especiales, en mi caso hay dos, yo estoy en la primaria, mi compañera en bachillerato, y la idea es garantizar la inclusión dentro del colegio, ¿sí? Entonces, nos encargamos de hacer todo el proceso con los PIAR, nos encargamos de hacer las adaptaciones curriculares del estudiante. Gustavo, ¿nos puedes decir, por favor, qué significan las siglas PIAR? Porque eso es un tema importante. Plan individual de ajuste razonable. Plan individual de ajuste razonable. Listo. Exactamente. Que es el documento que empieza desde, me ponen la fecha 2017 con el decreto 1421. Digamos que ahí es cuando se empieza a hacer el proceso de recolección del estudiante en un formato, digámoslo, formal, ¿sí? Realmente, pues, es algo que viene con el decreto. Bueno, ya continuando, a nosotros hacer las adaptaciones, hacer el plan individual de ajustes razonables y hacer el proceso, digamos, de flexibilización, diseño de ambientes de aprendizaje si lo requieren, apoyos, en mi caso yo manejo convenios interinstitucionales con universidades, entonces me encargo de traer practicantes de diferentes, digamos, líneas, pero más que todo de educación especial. Entonces, digamos que es un proceso difícil en la medida que pues uno tiene que mantener condiciones casi, en mi caso, yo tengo casi 44 estudiantes a mi cargo, 44 estudiantes distribuidos en 7 grados, que son desde jardín hasta quinto, ¿verdad? Entonces, realmente pues es algo complicado porque créanme que pues, en el tema presencial, digamos, abordándolo, La tercera pregunta, sí. ¿sí? Abordándolo es complejo porque, digamos, mis funciones, el mantener la inclusión es tratar de tener comunicación con el docente, es mantener, digamos, al estudiante con sus adaptaciones, teniendo en cuenta esa individualidad de cada sujeto, ¿sí?
Entonces hay estudiantes que, por ejemplo, si hablamos de un autismo, bueno, y ahí retomo, digamos, la pregunta que me hacías inicialmente, ¿qué población atiendo? Atendemos todo tipo de población. Yo tengo estudiantes de todo tipo. Tengo, en su gran mayoría, déficit cognitivo puede ser un 60%, manejo autismo, manejo parálisis cerebral, manejo la parte psicosocial, tengo estudiantes con esquizofrenia, trastorno bipolar, ellos están en mis aulas, manejo el multidéficit, realmente hay casi todas las discapacidades dentro de mi colegio, síndrome de Down, bueno, etc. Te quería preguntar, eso, o sea que se pueden agrupar en dos diagnósticos, el déficit cognitivo y el déficit a nivel psicológico, psiquiátrico. ¿Esos serían como los dos grandes grupos de población en inclusión? Digamos, sí, digamos que en la parte, cuando hablamos de la clasificación, por decirlo de alguna manera, se clasifican en 5 grupos, ¿sí? La clasificación está, entonces está el cognitivo, el psicosocial, el físico motor, el visual y el auditivo. De acuerdo. Esos 5 grandes, digamos, esos 5 grupos son los que enmarcan la discapacidad dentro de los contextos. Que la discapacidad es un concepto importante. Hay una discapacidad. Exactamente, sí, ese es el contexto, porque digamos en mi caso, si llega un niño, no sé, digamos con un niño extranjero, vamos a ponerlo así, llega un niño extranjero, ¿sí? Yo no voy a atender a ese niño porque a pesar de que tiene una necesidad educativa especial porque viene de otro contexto, me acuerdo mucho que yo tenía un niño que decía, préstame la goma, y yo no entendía qué era la goma, y yo, no, es el borrador, ¿sí? Ahí ya hay una barrera de comunicación, ¿sí? Entonces, eso ya requiere una enseñanza de otra manera. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué dice el 1421? Nosotros como docentes de apoyo en inclusión manejamos solo la discapacidad, ¿sí? Solo manejamos la discapacidad, ¿sí? Como tal, si lo habláramos de una necesidad educativa especial, podríamos hablar, no sé, un niño limítrofe, ¿sí? Que como tal hay un diagnóstico, como tal, pero no hace parte de la discapacidad, ¿sí? No hace parte de esos grupos porque no es un niño que tiene déficit cognitivo, pero tampoco es un niño que tiene sus procesos cognitivos regulares. Entonces, ahí es cuando empieza, digamos que, la función del educador especial. Entonces, en mi caso, manejo solo y exclusivamente la discapacidad. Entonces, ahí es cuando digamos que la secretaría maneja esos 5 grupos. Y de hecho, hay unas, yo tengo pues, eso lo tengo de 2019, los grupos de discapacidad que empiezan desde lo cognitivo, lo psicosocial, bueno, auditivo y las categorías que les había dicho. Correcto. Tú acabas de decir algo o sea, mejor dicho, es que a mí me cuesta también entender. Nosotros, como les mencionaba ante los docentes, que tal vez formados en una visión un poco obtusa y sesgada de lo que es la educación y de lo que son las condiciones de los estudiantes, sobre todo en un escenario tan complejo como es el público. Tú decías que el docente de necesidad educativa especial entra en qué momento, y me gustaría que Dianita pudiese retomar después el tipo de población con el que trabajas y toda la cuestión, pero quisiera retomar esas palabras que dices tú, Gustavo, porque me parecen claves en entender esta diferencia. Sí, digamos que el docente de apoyo en inclusión desde la Secretaría de Educación, claro está, entra cuando hay una discapacidad certificada por el sector salud, ¿sí? Entonces, y eso lo dice el decreto 1421, cuando el estudiante debe tener un certificado que dé a conocer su discapacidad. Pero el profesor de inclusión, el de necesidades educativas especiales, ¿en qué momento entra? Es que ahí me surge algo porque digamos que como tal, digamos hablando, digamos de los roles, entonces ahí la profe Diana me corregirá si me equivoco. Cuando la Secretaría de Educación, si hablamos del contexto público, claro está, solo está el docente de apoyo educativo, que hay, digamos que
entre comillas, dos tipos de inclusión, y lo pongo entre comillas, que están las aulas especializadas, que digamos que hacen parte como de un contexto en donde digamos que hay un grupo interdisciplinar más nutrido que los de, digamos, el Colegio Manuel Cepeda Vargas, un ejemplo, que está solo el profesional, el docente de apoyo de inclusión para atender esa población. Está la orientadora y bueno, y los profesores. Pero digamos, cuando hablamos de las aulas especializadas, pues ya hablamos de un grupo profesional más nutrido, en donde ya podemos abordar un psicólogo. Recuerden que no todas las orientadoras necesariamente son psicólogas, porque digamos que antes con el 2277 podían entrar fonoaudiólogas y digamos especialistas de otras áreas, teniendo en cuenta. Sociales, sí. ¿Sí? Entonces, pues ahí me surge, pues ahí sí la profesora Diana nos aclarará. Sí, porque tú hablas de las aulas especializadas y siento que eso que tú acabas de decir de un trabajo, de un conjunto de docente interdisciplinario de profesionales, concretamente para ese asunto, describe mucho la situación que ocurre en las Américas, en el colegio donde nosotros trabajamos, que hay casi todo un sector del colegio de aulas únicas para esta población, donde no se da un proceso de inclusión, no sé cómo decirlo, si se da un proceso de atención, de educación. Entonces, Dianita, pues te damos la palabra para que nos aclares, para que a partir de esto tú procedas y nos ilumines. Claro que sí, bueno, pues el programa en el que estamos abordando la población que manejamos es chicos con déficit cognitivo moderado y en algunos casos severo. El programa, pues como les indicaba, el tema de esa nomenclatura ha cambiado, ha sido muy variable. Antes se llamaban aulas exclusivas, antes, bueno, educación especial, así netamente. Ahora la nueva nomenclatura es aulas de apoyo pedagógico especializado. O sea, así nos bautizaron con la 1421. Entonces esa es la actualización en esa nomenclatura. Pero básicamente pues venimos trabajando con la misma metodología. Como bien lo decía el profe Gustavo, efectivamente pues aparte de contar con una docente, una pedagoga especializada pues en educación especial, su licenciatura es en educación especial, cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario integrado por fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, trabajadora social y psicología. Específicamente, hay que hacer una aclaración en este tema y es algo muy común que hay que hacer hincapié de una manera reiterativa, tanto a padres de familia como a los mismos docentes. Este equipo de apoyo, pues como su nombre lo indica, es un equipo interdisciplinario que apoya los procesos académicos, los procesos pedagógicos, ¿sí? Pero no es un equipo que aborde aspectos clínicos o terapéuticos, porque se ha venido presentando mucha discusión, o más que discusión, confusión en cuanto a los roles, que inclusive pues en la misma 1421 y otra normatividad pues no se tiene muy claro el rol particular, bueno, el rol sí, pero las funciones determinadas o específicas todavía hay cierta vaguedad. Obviamente cada una desde su disciplina, desde su quehacer disciplinar, pues aborda, pero bajo el contexto educativo, no clínico, porque para eso pues se hace un proceso de articulación importantísimo, o sea, es trabajar de una manera vinculante con el sistema de salud, porque gran parte, por no decir que prácticamente toda la población que está en nuestras aulas requiere de un apoyo terapéutico, muchas veces también médico, porque pues hay
Hay tema de comorbilidad con trastornos de orden psiquiátrico, con síndromes convulsivos que requieren pues el tema también de medicamentos, cuando hay dificultad también de orden comportamental muy complejo. El tema de medicamentos es importante, y el tema también terapéutico en estas áreas, en terapia de lenguaje, en terapia ocupacional, desde psicología, pero en el ambiente clínico, porque además también vemos que hay que abordar no solamente el tema individual, como bien lo indicaba el profe Gustavo, de esas diferencias individuales, sino pues ahorita basados en un contexto, qué pena se me va, en un contexto particular. Ya no estamos en un contexto de enfermedad, porque es que antes se veía la discapacidad como una enfermedad. Ahorita estamos en un tema dentro de un modelo biopsicosocial, en donde no está aislado los factores individuales y genéticos del estudiante, sino también vemos el entorno. Muchas de estas barreras que denuncia el profe Gustavo es importante tenerlas en cuenta. Entonces, a nivel clínico, retomando esta parte, desde trabajo social y psicología, es importante hacer un acompañamiento permanente con las familias. Entonces, desde el colegio, ese equipo hace acompañamiento en el orden de ese espacio académico, pero si ven, o sea, pues ustedes ven también que dentro de las familias de los estudiantes hay una cantidad de dinámicas y de agendas ocultas que afectan sí o sí los procesos académicos del estudiante, afectan su nivel de concentración, sus procesos de memoria, su mismo comportamiento. Entonces son variables que hay que tener en cuenta y que hay que articular. Tengo Y una pues, pregunta, mi profe Diana. O sea, esos estudiantes de inclusión que maneja el profesor Gustavo Gutiérrez ingresan al aula con nosotros, con los docentes normales y con los estudiantes. Dice esas palabras, ¿sí ven cómo habla uno? O sea, eso es un ejercicio de descolonización Regulares, diría yo. regular. Sí, es que toca aprender también desde el lenguaje, también se descolonizan muchas prácticas. Si entran al aula regular, en inclusión, mi pregunta es, estas aulas, ¿cómo son las aulas especiales? ¿Surgen en el marco de que la situación de estos estudiantes es de mayor gravedad? Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué se dividen estos estudiantes de los que podrían estar en aula regular? Más que gravedad, porque pues ahí estaríamos devolviéndonos como al modelo médico de tomar la discapacidad como enfermedad. De acuerdo. ¿Sí? El tema acá es el nivel de habilidades. Por eso el profe refería que la norma es muy clara, en donde debe haber un diagnóstico cognitivo muy muy claro, ¿sí? Debe estar detallado la discapacidad, pero como un tema de ver el nivel de funcionalidad y de habilidad del estudiante, qué tanto él va a poder adaptarse a un aula regular, o si no tiene como esas habilidades básicas, que en teoría se supone eso lo delimita un diagnóstico cognitivo con un coeficiente intelectual. Entonces, con esa evaluación, con esa valoración integral, pues se determina, se supone que un chico con discapacidad leve, debe estar sí o sí en el programa de inclusión. Sí, y ya cuando han estado en inclusión, el mismo decreto 1421 dice, si ya estaba ahí en inclusión, nunca podrá devolverse a un aula de apoyo pedagógico especializado. Y que es lo que muchas veces no hay claridad en el manejo de estos criterios, y, por ejemplo, se camuflan o se tienen en cuenta aspectos comportamentales, por ejemplo, que el chico tenga una dificultad comportamental severa y sea de difícil manejo en aula regular. Entonces con todo el proceso, el docente de inclusión, con orientación, no se puede como manejar. ¿Qué se ha visto? Pues lo digo desde nuestro ámbito, ¿sí? Nos han remitido muchos chicos de inclusión con un diagnóstico leve por esa dificultad comportamental, ¿sí? En donde refieren que pues él no va a generar los aprendizajes correspondientes, entonces que
consideran es un chico con perfil para el programa de aulas de apoyo, y el tema aquí no es comportamental, se desdibuja eso y se olvida que es un tema de índole cognitivo. Entonces muchas veces, pues como les refería anteriormente, los chicos vienen también con una gran cantidad de problemáticas de orden social y familiar encubiertas, ¿m? Que eso les va a impedir obviamente avanzar en sus procesos de aprendizaje. Y el lío es ese, que no se tiene claridad dentro de no hay capacitación en el cuerpo docente para que tengan claridad y el manejo adecuado de este tipo de estudiantes con este tipo de problemáticas. De acuerdo a lo que ustedes Pero acaban de decir, o sea, entonces, sí, termina, Dianita. igual, o sea, hay que tener en cuenta, no sé, a mí me pueden descomulgar, esto pues aquí queda grabado, pero pues es una opinión personal, y pues viendo que es un espacio también para como de diálogo y también de cuestionarse y de mirar también como esos retos. Yo pienso que también de una u otra manera, a pesar que el mismo decreto nos determine un diagnóstico claro, ¿sí? De la discapacidad, yo creo que eso también de una u otra manera es una limitante, ¿sí? El, el tema de limitar a un número las capacidades y las habilidades de un estudiante, inclusive para nuestros propios chicos. Hay un tema en donde pues yo nunca estaba de acuerdo de pues solamente referirnos a un diagnóstico cognitivo, a un número de un coeficiente intelectual, de pruebas que hace años, o sea, son pruebas que inclusive pues se generaron para evaluar soldados hasta de la Primera Guerra Mundial, que obviamente han tenido todos sus actualizaciones, sus versiones, han ajustado los baremos a las poblaciones, pero pues aquí para la población colombiana igual ha sido siempre una limitante eh, eh, mirar solamente ese número del coeficiente intelectual y dejar de lado las habilidades adicionales que pueden tener estos estudiantes. O sea, nos quedamos en un modelo hegemónico en donde solamente prima un tipo o uno o dos tipos de inteligencias que siempre se han visto, que es la lingüística y la lógico-matemática. Y, por ejemplo, se desconocen otros tipos de inteligencias que los chicos, inclusive de nuestro programa Moderados, vemos que son supremamente funcionales y habilidosos. Ejemplo, en la teoría muy clara que evidenciaba o que postuló Howard Gardner, sí, eso más o menos estamos viendo que ya lleva va para los 40 años, y acá en Colombia ha sido una lucha, inclusive dentro de nuestro mismo programa, sí, teniendo en cuenta que se conocen que si los estudiantes tienen una dificultad para leer, para aprender a leer, a escribir o a hacer operaciones matemáticas básicas como suma o resta, pues eso no los impide generar y desarrollar otro tipo de habilidades y de potenciar otro tipo de inteligencias. Entonces ha sido supremamente complejo eso de solamente delimitar a una persona a un diagnóstico, porque seguimos como en el problema del rótulo y de la etiqueta y de la limitación de su inteligencia o de sus inteligencias. Bien, estaba escuchando con mucha atención lo que estaban diciendo y es, mejor dicho, a través de las preguntas creo que han señalado suficientemente bien todos los retos jurídicos, pedagógicos, conceptuales, sociológicos que impiden, digamos, que estos programas o que la educación de estos chicos, pues digamos, sea, o sea, se logra llevar a un buen término, ¿no? Porque finalmente siento que el propósito, o ustedes me corregirán, finalmente siempre es el del acceso a la educación, pero más que la instrucción es como el acceso a la sociedad y la información y el conocimiento, que ellos puedan acceder a eso sería como lo más importante. Sin embargo, pues ya hay limitantes de entrada. Lo que mencionaba el compañero Gustavo es que es un profesor por una cantidad ingente de estudiantes, y lo que mencionaba Estudiana es una legislatura que deja lugar a muchas interpretaciones y que también se convierte en una limitante de, digamos, de otros modos de enseñar, de otros modos de aprender y de otros modos de ser y habitar el mundo, ¿no? Que pareciera que siempre se quisiera homogenizar y perfilar en un único modelo de ciudadanía,
de ejercer su derecho a habitar y a hacer y hablar en el espacio social. Les quería preguntar, porque digamos, esto que señala Diana, bueno, y además, tercera observación que quería hacer, el fenómeno de la inclusión, de esto de la discapacidad o de la inclusión o de las necesidades educativas especiales, revela un escenario mucho más amplio y mucho más rico de todo lo que implica esto, ¿no? Porque ya no solamente es un diagnóstico clínico, sino que, como mencionaba Diana, es una serie de situaciones a nivel familiar, económicas, culturales, nacionales, que pues yo me gustaría, no sé, hasta hablar de salud mental, ¿no? De cierta manera ni siquiera es una patologización del estudiante, sino que el entorno pareciera dificultar mucho estas cosas. Entonces quería hablar ahora sí como de los entornos educativos o de esas actitudes o de esas estrategias, instrumentos o nuevas visiones que nos puedan facilitar enseñar a los estudiantes con estas características, porque sabemos que pues desde el escenario institucional hasta lograr ciertos cambios va a ser muy complicado, pero desde el escenario pedagógico y estos diálogos se puede llegar a dilucidar ciertas rutas o soluciones. Entonces yo pues este diálogo lo estoy haciendo para docentes que se están formando en tecnologías del aprendizaje y digamos, me gustaría entrar ahora sí a nuestra última pregunta. ¿Cómo ven ustedes, acompañados desde estas nuevas visiones y nuevas pedagogías, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, el papel de la educación, el papel del educador y el papel del estudiante? ¿Qué potencial ven ustedes como en la tecnología para lograr la inclusión, el acceso y no seguir como la palabra que decía el compañero Gustavo era exclusión? No, era otra palabra. Eh, ¿Segregación? Segregación. Me gusta más, es mucho más, tiene un componente semántico mucho más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, Gustavo, ¿nos quieres como proporcionar ciertas como reflexiones desde tu quehacer y en la virtualidad? Digamos, de qué manera o qué herramientas encuentran ustedes que se pueden potenciar, que no se han potenciado, algunas que hayan utilizado o algunas a las que tú le ves posibilidades para lograr atender a esta población adecuadamente. Listo, digamos que la tecnología en estos momentos es casi un arma de doble filo. O sea, si bien nos ofrece muchas alternativas para el aprendizaje de los niños, hablando ya del tema de la pandemia, ¿sí? Digamos que antes de la pandemia, digamos lo que quiero partirlo en esos dos estadios, en esos dos momentos, perdón, antes de la pandemia, la tecnología nos resultaba interesante en la medida que nos podía hacer un apoyo, ya sea alternativo o aumentativo desde la comunicación. Entonces, estudiantes con autismo, estudiantes con dificultades en su comunicación en general, no solo hablando de autismo, nos permitía, digamos que a partir de tablet, computador, darle herramientas al estudiante para poderse comunicar, para poder aprender. A algunos niños se les facilita mucho la tecnología y hoy en día los estudiantes son casi, son autónomos en el manejo de la tecnología, casi no requieren enseñanza, simplemente usted le da el aparatico y ya el niño va haciendo como si fuera un aprendizaje casi natural, como si fuera el habla, ¿sí? Que sea de manera natural. Entonces, en ese orden de ideas, la tecnología para mí es un apoyo para la comunicación, es un apoyo para el lenguaje, ¿sí? Es un apoyo muy, muy rico para acrecentar el léxico de los estudiantes, para generar relaciones con otros. Es diferente si de pronto yo tengo el celular y el niño escribe en el celular, hasta así una herramienta para enseñarse la lectoescritura. Por otro lado, digamos, dentro de, digamos, de lo que yo trabajo con los estudiantes, a mí me gusta mucho anclar el tema de los videojuegos con el aprendizaje, ¿sí? O sea, no hacerlo tan formal, porque es que estamos ante una nueva generación y tenemos que asumir los retos que conlleva estas nuevas generaciones. Entonces, si les generamos cosas atractivas, obviamente con las medidas justas y sin excedernos, podemos a través de los juegos enseñar historia, enseñar muchas cosas. Por ejemplo, hay un juego
que nos enseña historia, se llama Age of Empires, nos ayuda con los niños. Es un juego excelente, ¿sí? No, hay muchos juegos que ayudan a la coordinación visomotriz, nos ayudan bastante. Bueno, ya, mejor dicho, para cada intención de aprendizaje hay un juego, gracias a Dios, el ajedrez, etcétera, ¿sí? Y que muchos de esos juegos los podemos llevar al plano real. Entonces, si de pronto al niño, si tú le pasas el parqués, un ejemplo, y me pasó, si tú le pasas el parqués, es un niño que realmente no coordina la ficha, le cuesta hacer la aprehensión de las fichas, le cuesta la mecánica como tal del juego, las reglas, ¿sí? Pero entonces ponlo a jugar parchís. Y ese juego no es nuevo. Lo pones a jugar parchís y empieza todo este proceso, empieza a entender unas reglas, empieza a entender un plano numérico, empieza un reconocimiento de números, empieza a seguir instrucciones, ¿sí? Ya sean sencillas, semicomplejas, bueno, ¿sí? Entonces la tecnología nos aporta mucho. Debilidades, obviamente la codependencia que puede implicar el uso excesivo de la tecnología, ¿sí? Que es uno de los retos de ahorita en temas de pandemia, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mis estudiantes trato de no tenerlos tanto tiempo pegados a un aparato electrónico, porque eso genera codependencia, sea para clases, sea para lo que sea, genera codependencia, genera problemas visuales, genera muchas dificultades ya desde la salud mental y la salud física, que hace que esto se convierta, como les digo, en un arma de doble filo. Entonces, como tal, mis metas, como tal, en términos de esto de la tecnología, la enseñanza, después en la pandemia, es generar vínculos con las familias, es generar lazos con el entorno inmediato, generar alianzas, ¿sí? Porque es que tenemos una gran falencia como sistema educativo y es que nosotros somos excluyentes casi por naturaleza en el sistema educativo actual, ¿sí? O sea, llegamos a un punto y entonces, miren, por parte de los educadores especiales, olvidamos que el niño está en un contexto, entonces olvidamos al docente de aula, que de pronto si el niño tiene algo muy complejo, no le damos herramientas, no le damos... Y por el otro lado están los docentes de aula y digamos que, se los digo porque también estuve ahí antes ¿sí? Antes de ser, digamos, educador especial, mi primera experiencia profesional fue docente de aula, ¿sí? Y tenía un niño con síndrome de Down. Y a pesar de que tenía el conocimiento específico, yo necesitaba herramientas, ¿verdad? Entonces, tenemos los dos lados, pero yo veo que a veces hay como una confrontación de saberes, de opiniones, y lo chistoso es que los dos lados tienen la razón. La dificultad del sistema. ¿Por qué? El decreto 1421 habla del DUA, Diseño Universal de Aprendizajes. ¿Y dónde está la capacitación del diseño universal de aprendizaje? ¿Sí? Por ejemplo, profe Diana, tú me corregirás si de pronto a ti en algún momento te hicieron alguna capacitación de diseño universal de aprendizajes. ¿Cierto, no? Y profe Lucía, tú que estás en aula. No, nunca. Tampoco. Realmente la capacitación sí es nula y por eso estos espacios, mira, tú acabas de mencionar cosas supremamente interesantes. La tecnología per se no garantiza una didáctica ni una pedagogía buenas. La reflexión docente es absolutamente necesaria. La comunicación y la interacción con propósitos sociales no se puede perder. Entonces yo lo que siento que ocurre es que trasladamos los viejos vicios de la educación a nuevos lenguajes informáticos, pero siguen siendo los viejos vicios en formatos de PDF, HTML, MP4, pero siguen siendo las mismas visiones de mundo. Y lo que decías tú de que el profesor de aula no habla con el de inclusión ni con el de educación especial,
Eso pues justamente es lo que este ejercicio trata como de a dar, ¿no? Un compartir y una construcción de saberes y de opiniones, porque siento que en eso la tecnología sí nos puede ayudar. Y por eso digamos que esas herramientas del webinar, que es la conferencia que se hace en torno a un tema, eso también se conoce como tertulia pedagógica, pero que nosotros lo estamos haciendo a través del modelo virtual que se puede hacer dialogando y toda la cuestión, es una metodología que puede funcionar muchísimo para que entre nosotros nos cuestionemos lo que es la inclusión, lo que son las necesidades educativas especiales, esto del juego como una didáctica súper potente para garantizar el aprendizaje y el aprendizaje integral, que es lo más importante. De esta conversación me llevo a la conclusión de que el aprendizaje no son lo que decía Diana, la inteligencia lingüística o lógico-matemática. El aprendizaje debe ser integral y debe permitir en una mayor medida no la inclusión a una fuerza de obra, de trabajo, sino la inclusión y el potencial y el desarrollo pleno de un ser humano y de sus capacidades. Entonces, me parece muy valiosas las observaciones que has hecho. Yo trato de recoger todo lo que ustedes dicen en mi lenguaje, profesora de aula, tal vez en alguien que no maneja muy bien esos Sí, temas. pero mira que eso es curioso, que eso que acabas de decir, que de pronto no, tú tienes todos los elementos, pero no sabes que los tienes, ¿sí? Porque es que mandamos a la educación especial como algo así etéreo. Y mira, profe, tú has manejado estudiantes con dificultades de aprendizaje sin hablar de diagnóstico. No hablemos de diagnóstico. No, El ni siquiera estudiante de bajo rendimiento, ¿cierto? sí. Sí, tú manejas el estudiante de bajo rendimiento. Tú manejas unas estrategias para esos estudiantes con bajo rendimiento académico, ¿verdad? Tratas de enmarcarlo dentro de tus logros, por decirlo de alguna manera, dentro de tu estrategia pedagógica. Y créeme, eso, ahí ya estás haciendo flexibilización curricular, ahí, de pura entrada. Pero entonces, cuando te diga, profe, la flexibilización de curricular de Pepito tiene déficit cognitivo. No, pero yo no sé, no, pero sí lo sabes. La vaina es que, y eso nos hace falta mucho a los educadores especiales hacerlo en el contexto. Decirle, profe, usted tiene todas las herramientas, porque usted ya es licenciado, ha manejado dificultad. Y si nos ponemos a ver en años atrás, cuando no existíamos los docentes de apoyo, ni existía esto de la educación especial, mira que, y yo hablando, digamos, con profesores que ya llevan mucho tiempo en este tema de la educación, algunos pensionados, veíamos que realmente pues ellos siempre han tenido las estrategias y siempre han tenido las metodologías. La vaina es que esto de la rotulación, como decía la profe Diana, nos está matando a los profesores hoy en día, a todos, no solo a los docentes de aula, sino a nosotros los educadores especiales, porque entonces generamos dificultades ya de entrada. Entonces al educador especial le cuesta comunicarse con el docente aula, y al docente aula está estresado porque tiene un estudiante con discapacidad, no sabe qué hacer, y pues ante, digamos, las dificultades y las falencias ya propias del sistema público de educación, como lo son capacitación, como lo son talento humano, Cobertura. ¿sí? Que son unas cosas fuertes, entonces nos quedamos sin herramientas todos, no solo el docente aula, no solo el docente de educación especial, todos, porque por eso, digamos que desde lo que yo he trabajado en mi colegio, por ejemplo, yo entré en 2016 al sistema público educativo, pero entonces miramos todo el tema y empecé con trabajos anteriores. Dije, ¿y por qué no empezar a hacer esos convenios interinstitucionales que debería darnos la Secretaría? ¿Sí? Que debería la Secretaría directamente hacer esas gestiones con las universidades, porque el problema no son recursos, porque, por ejemplo, hoy en día, mi colegio particularmente tiene convenio con Libertadores, tiene convenio con la Universidad UNIR de España, tiene varios convenios, y ahorita la atención de mis estudiantes está basada en esos convenios, porque si hablamos del educador para 44 estudiantes es imposible. O sea, uno humanamente
no pueden multiplicarse ni hacer 44 flexibilizaciones curriculares, ni hacer 44 atenciones y garantizarle eh, en la misma forma los derechos a todos. Es imposible. Mi compañero querido quería, como nos quedan 5 minuticos, para que Dianita también nos diese su respuesta y damos cierre. Perdóname por terminar así, Listo, tranquilo, no te pero no, preocupes. muy valiosa cada observación, cada reflexión. Compañera Diana, pues la misma pregunta en 5 minuticos que nos quedan, de la tecnología, ¿cómo nos puede ayudar, potenciar, facilitar? O si no es la tecnología por sí misma, si tiene que ir acompañado de un diálogo pedagógico, de un cambio de prácticas. Te escuchamos, compañera. No se escucha. No te escuchamos. ¿Esto es con tu celular, sí, o con el computador? Si quieres volver a salir y tratar otra vez de entrar para poder dar cierre y que te puedas escuchar, Dianita. ¿Sí nos escuchas o no? Sí, pero no te escuchamos a ti. Tranquila. Entonces, si quieres, te iba a decir si puedes colgar y volver a conectarte y hacemos un último intento. Si no, pues vamos, lo cerramos así. ¿Listo? Dale, mi profe Bella. Listo. Entonces, no, pues agradecerles por el espacio, por las reflexiones, todo muy valioso. Una última cosa, lo que dijiste que me gustaría recoger, es esto de sistematización de experiencias, porque tú acabas de decir que los docentes de aula no reconocemos cómo en la práctica sí potenciamos aprendizajes de los estudiantes desde que flexibilizamos desde el día uno, con cualquier mínimo acto, un proceso de aprendizaje. Entonces, a través también de estas herramientas, los webinars se han generado muchísimo, estas conferencias a través de la web de sistematización de aprendizajes del docente como investigador, que siento que también es una reflexión muy valiosa que me has generado, que me has suscitado a partir de tu intervención. Entonces, sería muy chévere poder seguir con este tipo de ejercicios. Este fue como un primer intento. Te agradezco mucho por tu participación y por tus observaciones. No sé si Diana vaya a volver, creo que no, pero entonces te daríamos unos 3 minutos de cierre. Listo, no, pues ¿Cómo te pareció el ejercicio, la experiencia y lo que sientes que de pronto de este ejercicio se logre para propiciar el acceso, la inclusión y la educación a estudiantes con necesidades especiales? digamos que ya como cierre, pues lo primero es agradecerte por el espacio. Realmente estos espacios a mí me encantan particularmente, me gusta mucho hacer esta construcción, tejer saberes, me encanta. Entonces, te agradezco mucho la invitación, profe Lucía. Y digamos que como reflexión final para cerrar este espacio es que yo tengo una frase muy particular. Listo. Cuando hablamos de inclusión, digamos que digo esta frase cada vez que un profe o un colega, un docente de apoyo me pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Le digo, usted tiene las herramientas, ¿sí? La vaina es que le mete el corazón. Un corazón incluyente es capaz de superar cualquier barrera, ¿sí? Empatía. Usted tiene el deseo, usted tiene la intención y tiene la vocación, pues muy seguramente va a encontrar las herramientas, porque ya las tiene, porque en su ejercicio docente ya las ha manejado, ¿sí? La vaina es que nos quitemos todos, porque no solo es el docente aula, no, también es el educador especial que nos tenemos que quitar los rótulos y trabajar en eso, en ese concepto que al parecer se está quedando solo en palabras en el sistema educativo y es la inclusión. Entonces, Gracias. con eso quiero, muchísimas gracias. Dianita, adelante. Pues digamos, para dar cierre, sí, la pregunta por la tecnología y en la reflexión que este espacio y este diálogo te deja en pro al acceso, a la verdadera inclusión, al verdadero aprendizaje, si ese tiene que seguir siendo la discusión o si la discusión tiene que ser otra. Bueno, que puedas dar cierre como a este espacio con tus reflexiones a partir de lo que hemos dialogado. Bueno, pues mi capacidad de síntesis
confieso, es mínimo. Como la de todos los docentes. Entonces, bueno, me quedé con el tema de pues, cómo se puede aprovechar la tecnología en esta coyuntura, ¿cierto? Bueno, alcancé a escuchar al profesor Gustavo y pues es básicamente eso, o sea, lo primordial es mirar también desde ese principio humano de empatía, mirar las necesidades reales de cada estudiante. En cuanto específicamente a la tecnología de la población que yo estoy manejando, hay que tener en cuenta algo, y es que pues precisamente por la discapacidad cognitiva que está pues obviamente relacionada con todo el tema de procesamiento de información, de todo como pues dentro de sus canales sensoriales, cómo reciben la información. Hay que entender que es importante tener en cuenta la dificultad que tienen a nivel atencional. Entonces, sus tiempos de atención son supremamente cortos. Si en presencialidad era una dificultad, imagínense en virtualidad. Entonces, eso es una realidad que hay que tener en cuenta y pues sí, es un reto. Evidentemente hay que tener en cuenta entonces sus estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, muchos de los chicos, les funciona muchísimo el tema, son muy visuales, son muy audiovisuales, entonces el apoyo de la tecnología aquí es supremamente importante, hay muchas aplicaciones, hay muchas ayudas desde lo básico como YouTube, o sea, que ellos vean el video con todo el tema desde la motricidad fina y gruesa, que hagan las bolitas, que hagan alguna actividad particular, ya es una ganancia. Hay muchas aplicaciones que sí nos ayudan mucho, pero tenemos que tener en cuenta ese principio de realidad, ese nivel atencional, esos pocos periodos de tiempo, pero hay que enlazarlo también con el tema motivacional. Si tú conoces tu estudiante, qué lo engancha, qué lo motiva, qué lo atrae, le interesa, pues ahí vas a tener pues como esa ventaja, ¿sí? El otro tema es el de acceso. Pues mira lo que yo, o sea, el otro principio de realidad que también pues como que arrasa cualquier idea que uno tenga de poder apoyarse cuando, pues mira lo que me pasa a mí, pues no tengo, ahorita me sacó la mano el computador, se me descargó el celular, bueno, afortunadamente tengo el internet fijo, pero la realidad socioeconómica de nuestras familias, de nuestros estudiantes, es otra. O sea, hoy se me descargó el celular también porque estuve toda la tarde en encuentros sincrónicos con el propósito de generar el espacio no solamente de retroalimentar las actividades que se habían enviado, que se habían diseñado, sino también con el propósito de rescatar ese espacio de socialización que es tan importante para los chicos, desde su misma inteligencia emocional, intrapersonal y pues interpersonal, porque también es importante que ellos se expresen. Pero entonces, ni siquiera, o sea, del 100% de nuestra población, yo les digo, no se alcanza a conectar ni el 10%, porque dicen, profe, los que son afortunados y tienen el internet, que lo pagan de su bolsillo, ¿sí? Porque se supone que ahorita, pues, bien ustedes saben también que no están las garantías ni las condiciones para acceder a una educación, pues, de calidad, unos mínimos. Los poquitos que tienen esa ventaja de tener el internet, o sea, son muy reducidos. Los que no dicen, profe, es que puedo recargar, ya, y para un encuentro así, pues cuánto no se va en datos. Los que alcanzan a recargar y los que dicen, no, profe, o recargo o es para el agua de panela y pan de la comida de hoy. En ese sentido, una herramienta como WhatsApp sería mucho más práctica para nuestros estudiantes. Claro, entonces uno ahí tiene que ver el tema también de recursividad, de creatividad, de la misma imaginación, pero siempre desde el principio de empatía. Cuando tú conoces la realidad de tus estudiantes, pues no vas a ser intransigente, no, tiene que estar
conectado, tiene que enviarme así o asá, no, o sea, Sí, desde ese me, principio me mi hace, me hace pensar en los manuales de convivencia de los colegios, donde molestan más por el largo de la falda que por otras actitudes que dentro del aula sí propician violencias. exacto, Es, entonces sin dejar llevarse de esas cuestiones de forma, sino ver también pues como el trasfondo de todo eso. Entonces, la recursividad creo que la hay, o sea, porque están también, no por nada pues están en este espacio, las personas que escogimos pues este rol, hay una vocación, ¿sí? Es de no olvidarla porque estamos, para qué estamos y por quiénes estamos, sin desconocer de verdad su realidad, ese principio de realidad que muchas veces es aplastante, pero que es necesario ver. El profe me decía o me hacía acordar cuando inició la intervención de esta última pregunta, que cuando él llegó a tener la experiencia, llegó como docente de aula. Y uno llega también, o sea, yo decía, en la teoría es necesario, o sea, es necesario actualizarse, es necesario ver también pues qué avances hay, pero si uno también se pone a ver de manera crítica, el, pues todas estas teorías, yo me acordaba también cuando llegaba aquí al colegio, o sea, uno recién desempacadito de la universidad, del pregrado, uno quiere aplicar de todo, se sigue especializando y dice, no, vamos a cambiar el mundo, esta teoría, pero uno se da cuenta que realmente es cuando la realidad supera la ficción y en este caso supera la teoría. O sea, uno manejar y un docente manejar más de 40 estudiantes algo con sus ilógico. carencias individuales, con todas sus problemáticas, con la carencia de tantos recursos que son necesarios para un adecuado proceso. Uno dice, o sea, De mejor dicho, arriba. eso es aguante. Mi bien hermosa. Y ya para ir cerrando, ¿qué reflexión o qué observación positiva o también crítica? A mí se valen aquí las críticas. Te llevas de este espacio, de este ejercicio que hemos adelantado, de Uy, diálogo de muchas, saberes, de construcción de palabra. muchas. Importantísimo, pues, el espacio que abres. Es súper importante y valioso empezar a cuestionarnos, a preguntarnos cómo estamos, qué estamos haciendo, para dónde vamos, cuáles son los retos. Tener en cuenta ese principio de realidad, siempre yo le apunto a eso, pues uno desde el deber ser quiere muchas cosas, desde la vocación también, pero pues desde ese principio de realidad, sin llegar a la negatividad, ¿no? Con qué se puede trabajar realmente. Entonces, el espacio es súper importante para empezarse a hacer esas preguntas y empezar a construir, ¿sí? Y es importante saber que no se puede trabajar solo. O sea, aquí es importantísimo el trabajo articulado porque muchas de las barreras que mencionaba el profe Gustavo, pues están en ese contexto cercano, en ese contexto inmediato. Entonces, trabajar solo no se puede, ¿sí? Porque pues es imposible. Entonces, es importante ese principio de corresponsabilidad desde la familia, las mismas instituciones, el Estado en sí. ¿Mm? Y en las instituciones me refiero, o sea, es básico el trabajar articuladamente con sistema de salud. Y ahorita vemos que ni siquiera para las cuestiones mínimas de salud están agendando. Pues si antes no lo hacían, menos en esta coyuntura. Entonces, que un chico acceda a su medicamento, que acceda a su terapia para poder ser medianamente funcional y que pueda aprender algo. Es importante tenerlo en cuenta. Desarticuladamente no se puede hacer. Y algo muy loable que, por ejemplo, está haciendo el profe Gustavo es de mirar cómo se trabaja articuladamente con otras instituciones, que eso de verdad lo debería hacer el mismo gobierno, el mismo sistema, pero pues no. ¿Mm? Bueno, compañeros, Entonces, me encanta, vamos a dejarlo hasta ahí y sobre todo porque nos llevamos una reflexión sobre todo a muchas instancias de lo que es, mejor dicho, el colegio inevitablemente en un estado desigual de cosas y desigual de oportunidades se ha convertido en el espacio de recepción de las problemáticas sociales y a los docentes definitivamente sí nos ha tocado empezar a abarcar roles que nos exceden como individuos.
pero en la unidad y en el diálogo estoy convencida de que de que está la solución, sea presencial, sea virtual, utilizando los canales que sea, pero con un propósito, que es lo más importante, para qué educamos y qué tipo de seres humanos queremos formar, si educamos para la felicidad, si educamos para el trabajo, si educamos para un sistema o para qué hemos sido convocados al oficio pedagógico. Entonces, agradecerles por el espacio, feliz noche, descansen. Muchísimas Y no gracias. será la última vez que nos encontremos. Listo, perfecto, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias, profe, por vernos y nos vemos. Un gran abrazo. Estén muy bien. Descansen. Feliz noche, que estén muy bien. Lo mismo.